Bueno, sin más, por supuesto, antes que nada, me encantaría extender un agradecimiento a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, justamente por la oportunidad de poder participar en este encuentro académico y, por supuesto, destacando la gestión de dicha entidad para efectos de poder coadyuvar, como lo dije en la introducción de una ponencia distinta justamente en este Congreso a la formación del pensamiento crítico, a la construcción y desarrollo, consolidación del pensamiento crítico. Pero bueno, y en honor al tiempo, tomando en cuenta esta breve introducción, el tema que los traigo en esta ocasión lleva por título La legitimidad del corpus juris spatialis frente a la regulación de las actividades espaciales privadas en América Latina, vacíos normativos y responsabilidad internacional de los estados. Mi nombre es Alessandro Díaz, soy abogado especialista en Derecho Marítimo, Gestión Portuaria, Derecho Aeronáutico y Derecho del Espacio Ultraterrestre. A propósito de este novedosísimo tema que se encuentra, si bien en boga el día de hoy, no nace sino ya hace bastante tiempo, ¿no? Y es justamente que en el año 1957, con la puesta en órbita del satélite Sputnik, comenzó una ola normativa a hacer grandes intentos respecto de la regulación sobre la apropiación o la explotación de cuerpos celestes, sobre el salvamento de astronautas, sobre ciertas ramas de especialidad del derecho aeronáutico espacial, aeroespacial propiamente dicho, que de alguna manera buscaban justamente consolidar y pavimentar el camino de la carrera espacial en ese entonces, ¿sí? Si bien nosotros estamos hablando del espacio ultraterrestre, más allá del espacio aéreo, no se trata de un tema de ciencia ficción, ni mucho menos, sino de un tema realmente que atiende a la soberanía de los estados con perspectiva de derecho internacional, ¿sí? En esta oportunidad es necesario tomar en consideración ciertas premisas fundamentales a propósito de este tema de importancia, ¿no? Y es que durante gran parte del siglo XX las actividades espaciales fueron desarrolladas exclusivamente por los estados. No existían del todo entes privados que se dediquen a explotar las actividades espaciales. Y es que la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética explica este contexto en que surgieron principales tratados de derecho espacial internacional, ¿no? Sin embargo, durante las últimas 2 décadas, el escenario ha cambiado radicalmente. Actualmente observamos la participación de empresas privadas en ámbitos como lanzamientos satelitales, telecomunicaciones, observación terrestre, por ejemplo, ¿no? Turismo espacial, exploración de recursos espaciales y disciplinas vanguardistas que se van formando como la minería espacial, o lo que podríamos denominar remote sensing satellites, que son satélites de teledetección, que de alguna forma coadyuvan no solamente desde el punto de vista que atiende a actividades orbitales, sino que representan realmente un beneficio para nuestro planeta desde el punto de vista agrícola, ambiental, geolocalización satelital, GPS, ¿ok? Telecomunicaciones, por supuesto, Internet. Todo esto tiene que ver con lo que ahora se denomina economía espacial, ¿sí? O space economy, que es el término en inglés. La pregunta es si el marco jurídico internacional que regula estas actividades y que ha sido creado para una realidad predominante estatal de la época sigue siendo realmente adecuado para la nueva realidad en la que nosotros habitamos, para el contexto actual. Y vamos a comenzar definiendo de forma muy breve, para efectos de poder encarrilar nuestro tema en esta breve introducción, qué es el corpus juris espaciales al que yo he hecho referencia. ¿Ok? Cuando hablamos de corpus juris espaciales, nosotros nos estamos refiriendo a un conjunto de normas fundamentales que regulan el derecho espacial internacional. ¿Ok? Justamente entre ellas se destacan 5 instrumentos fundamentales que configuran el corpus juris espaciales, ¿no? El Tratado sobre Espacio Ultraterrestre de 1967, por supuesto, el Acuerdo sobre Salvamento de Astronautas de 1968,
el Convenio de Responsabilidad Internacional de 1972, el Convenio del Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre y el Acuerdo de la Luna. ¿Ok? Estos instrumentos constituyen la base jurídica de las actividades espaciales contemporáneas y son los que configuran el corpus juris espaciales. Pero reitero el interrogante a despejar con el análisis que les traigo en esta ocasión, y es, ¿esta normativa internacional, primero que nada, es legítima para Latinoamérica? ¿Es legítima tomando en cuenta la fuerza o la relevancia de las potencias que en ese entonces buscaron el desarrollo de esta normativa? Y como segundo punto importante a dilucidar, ¿el alcance de esta normativa es suficiente para efectos de las necesidades actuales, tomando en cuenta la característica esencial del derecho en cuanto dinámico? El problema de investigación justamente que trae este proyecto es determinar si el corpus juris spatialis continúa siendo un marco normativo suficiente y legítimo para responder a la expansión de actividades espaciales privadas, ahora bien, en América Latina, ¿no? La cuestión es particularmente relevante porque numerosos estados ahora latinoamericanos no cuentan con legislación espacial nacional integral y sin embargo países como el nuestro, el Ecuador, resulta ser uno de los países más atractivos por su cercanía al Sol, como uno de los puntos más cercanos que de alguna manera podría generar ahorros y optimización de recursos y costos de transacción en el lanzamiento, por ejemplo, de naves para la colocación de satélites en la órbita geoestacionaria, por ejemplo. Y hablo de optimización en términos de combustible, por citar un ejemplo, por mencionar un ejemplo. Esto generaría, de alguna forma, genera en efecto una tensión entre obligaciones internacionales existentes y la ausencia de mecanismos internos de implementación. ¿Estamos listos nosotros para afrontar la nueva realidad latinoamericana, cuál es la economía espacial? De la mano, por supuesto, con las nuevas tecnologías. Y es que el artículo sexto del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 constituye uno de los pilares de esta investigación. Esta disposición establece que los estados internacionales, y a modo de resumen, responsables por las actividades espaciales nacionales, incluso cuando sean desarrolladas por entidades privadas, siguen siendo de alguna manera responsabilidad de los estados. ¿Sí? Y esta premisa nos podrá resultar bastante familiar, y es que en el ámbito que concierne al derecho marítimo, tenemos que considerar nosotros que es justamente ahí de donde irradian los conceptos y principios principales que de alguna forma van a impregnar las posteriores disciplinas, como son el derecho aeronáutico y el derecho espacial. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar bastantes similitudes en siendo esta una rama del derecho interdisciplinaria que necesita y se sirve de otras ramas del derecho, como asimismo de otras disciplinas ajenas al derecho. ¿Ok? Además, podríamos decir que esta disposición, el artículo 6 del Tratado de 1967, o el Tratado de la Luna, además impone ciertas obligaciones fundamentales, como autorizar previamente actividades espaciales por parte de los estados a los entes privados. Segunda, ejercer una supervisión continua sobre dichas actividades. Y es aquí justamente donde surge una pregunta fundamental. Y es que, ¿cómo podría un Estado cumplir estas obligaciones si carece, pues, de legislación espacial nacional? ¿Cómo podríamos nosotros no solamente cumplir estas obligaciones de origen internacional que se establecen en instrumentos internacionales, pero al mismo tiempo, cómo nosotros podríamos generar de alguna forma o impregnar los derechos fundamentales incluso, tomando en cuenta los derechos de la naturaleza, con una suerte de manto protector si es que apenas existe legislación en este sentido? Y desde el punto de vista local, no tenemos desarrollo normativo. Y es que existen vacíos normativos no solamente en nuestro país, sino en general en América Latina. Muchos países latinoamericanos aún carecen, por ejemplo, de sistemas de licenciamiento, mecanismos de supervisión, regímenes de seguros espaciales, normas de responsabilidad,
procedimientos de control administrativo, pero comencemos por lo más importante, un ente público de derecho administrativo que se encargue de regular y cuyo objeto consista justamente en este enfoque, en hacer viable este enfoque, en cumplir metas y objetivos reales que tiendan de alguna forma a materializar los principios y normas contenidas en el Corpus Juris Spatialis. Nosotros tuvimos la Agencia Espacial Ecuatoriana, abolida en el gobierno del presidente Moreno justamente por su política de austeridad, con lo que nosotros dimos un paso atrás en nuestro potencial como Estado para adentrarnos de manera regulada en el ámbito de lo que se denomina economía espacial, ¿no? Space Economy. Y esto provoca incertidumbre justamente tanto para operadores privados como para el propio Estado. Y es que además incrementa el riesgo de responsabilidad internacional. En el caso de Ecuador, como lo mencionaba, Ecuador es un caso particularmente interesante y es que a pesar de su posición geográfica estratégica, como lo mencioné, y de todas las oportunidades asociadas a la economía espacial, actualmente no disponemos de una legislación espacial integral. Eh, la Agencia Espacial Ecuatoriana fue abolida en el año 2019. Y todo esto nos representa desafíos a la actualidad relacionados con autorización, supervisión, asignación de riesgos, responsabilidad estatal, como lo mencionaba, que de alguna manera no estamos, y hay que reconocerlo, en capacidad de cubrir como estados y mucho menos de generar algún tipo de obligación material que tienda de alguna forma a satisfacer el interés que tenemos nosotros las personas en cuanto a la vigencia de nuestros derechos fundamentales, incluso, ¿no? No existen mecanismos de tutela, no existen mecanismos administrativos, no existe el engranaje que permita materializar esta normativa en la época actual. Ecuador constituye un caso paradigmático, de hecho, en América Latina, pues a pesar de haber asumido obligaciones internacionales derivadas del derecho internacional espacial, aún y hasta el día de hoy carecemos de normativa especializada en la materia, ¿no? Ahora bien, nosotros cuestionábamos la legitimidad del corpus juris espaciales, y es que aquí se encuentra el principal aporte teórico de esta investigación. No solamente pretendo analizar si el sistema es jurídicamente válido, sino que también examino si es legítimo. La legitimidad se cuestiona porque gran parte de los países del sur global tuvieron una participación sumamente limitada en la construcción histórica del derecho espacial internacional. Por ello surge la siguiente interrogante. ¿Puede considerarse plenamente legítimo un régimen jurídico construido principalmente por potencias espaciales para regular realidades muy distintas a las existentes actualmente en América Latina? Y pues desde el punto de vista del derecho internacional, el tema adquiere suma relevancia, pues existe respuesta, de hecho, en este sentido. Esta reflexión no pretende desconocer la validez del sistema internacional, por supuesto, sino que busca analizar críticamente su aplicación y adecuación, por decirlo así, a contextos regionales diversos que representan retos actuales. Ahora bien, nosotros bien podríamos hablar de hallazgos, ¿no? La investigación permite y realmente nos permite identificar tres conclusiones preliminares. Primera, los vacíos regulatorios nacionales dificultan el cumplimiento efectivo de obligaciones internacionales. La expansión de actores privados genera tensiones que no fueron plenamente previstas por los instrumentos originales de derecho espacial internacional, por lo que cabe cuestionar su legitimidad. Y tercera, resulta necesario fortalecer marcos regulatorios nacionales mediante licenciamiento, supervisión continua, mecanismos de control, distribución adecuada del riesgo. Y en este sentido, resulta indispensable promover marcos regulatorios nacionales modernos, compatibles con estándares internacionales, pero al mismo tiempo sensibles a las necesidades y realidades propias de nuestra región. ¿Sí? Y sin más, este breve resumen ha tenido únicamente por objeto poder representar una breve introducción respecto de la temática tan interesante que se desarrollará en el trabajo escrito a propósito de esta temática actual. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por su atención y para mí ha sido un placer dirigirme a ustedes, agradeciendo de antemano, por supuesto, la cálida acogida que le han sabido, estoy seguro, dar a este tema de relevancia a la actualidad. Muchísimas gracias.